Aló, aló. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están después de unas vacaciones, una semana de vacaciones descansaditas ahí? Eh, Vamos a continuar hoy con la sesión número 11, que se refiere a los movimientos internacionales de factores. Vamos a ver aquí una serie de temitas muy interesantes. En el dado caso de que no se conecten, pues ahí les va a quedar la videoconferencia para que vean las generalidades de los temas que se han estado abordando. La, la movilidad internacional del trabajo es uno de los temas muy recurrentes de los movimientos internacionales de factores. También tenemos lo que son los préstamos y endeudamientos internacionales, la inversión extranjera directa, las empresas multinacionales. Hay un factor muy importante aquí en la movilidad internacional del trabajo, que es el factor de capital. El factor capital es un factor que se mueve a los países recurrentemente, sobre todo aquellos países que están en vías de desarrollo y necesitan mucha tecnología para desarrollarse. Hablando como por ejemplo Brasil. Brasil es un país que tiene una tecnología o promueve, por decirlo así, porque también es un país, es una sociedad que está en constante innovación, promueve lo que es la tecnología agrícola. Recuerden ustedes que en todos los factores de producción intervienen tres grandes factores, lo que son la tierra, el capital y el trabajo. Y uno de estos factores, y no solamente en Brasil, sino que en la mayor parte de los países latinoamericanos con un relieve y una climatología tropical, donde incide mucho la agricultura, que es el sector productivo de primera instancia, por decirlo así, donde están acumuladas toditas las materias primas. Y esto se necesita mucha tecnología, ¿verdad? Mucha innovación, mucho conocimiento para poder desarrollar cualquier tipo de bien, para poder producir un bien. En nuestro país igual, pues en Nicaragua hay empresas que se dedican a la extracción de materia prima y la producción, la transformación la hacen ellos mismos allí donde ellos extraen la materia prima o entran en un proceso de producción, como por ejemplo las empresas azucareras, los ingenios azucareros. Estos ingenios tienen toda una gama de tecnología capaz de procesar e incluso hasta generar energía una energía local, ¿verdad? No en una energía de abastecimiento para todo el consumo nacional, sino para una energía local, pero lo hacen. Sacan cantidades de derivados de la caña para la exportación, ¿verdad? Hablando como por ejemplo los ingenios azucareros. Los ingenios azucareros no se pueden considerar como unas empresas transnacionales o multinacionales, porque son empresas locales, son localizadas. Ellas tienen un área específica de desarrollo productivo y no se mueven a ninguna parte de otros países. Lo que se puede mover de ellas es la tecnología.
Y la tecnología también se puede considerar un factor trabajo, un movimiento internacional de factor también se puede considerar la tecnología, porque ellos tienen esas capacidades, igual aquellos países que son fuertemente productores de café, también tienen una alta tecnología, desarrollo tecnológico o aplicación de la tecnología, por decirlo así, para poder clasificar, procesar y sacar el café que necesitan ellos exportarlo internacionalmente y el café que se necesita para el consumo nacional de la sociedad. Entonces, estos aspectos de los movimientos internacionales del trabajo son muy interesantes porque tienen que ver mucho con la inversión. La inversión extranjera, ¿verdad? Por decirlo así, en base a la, a la necesidad que tengan los países de desarrollarse, ¿verdad? Que tengan la capacidad de producir, ¿verdad? La capacidad de desarrollarse tanto a nivel local como a nivel internacional. Porque también hay empresas que el factor internacional del trabajo, perdón, el factor de la tecnología, disculpen, la promueven fuera de sus fronteras también. Sobre todo lo que son las empresas de comunicación, por ejemplo. Y va con ello lo que es el movimiento internacional del trabajo. Y así de esa manera, pues, se necesita entender que los movimientos internacionales de factores tienen que ver con el capital, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la migración de personas, ¿verdad? Porque el trabajo es el recurso humano. Estamos claros, ese es un movimiento internacional de factor, que no se va a decir fulano de tal es factor trabajo, sino que se entiende como la fuerza de trabajo que migra de un lugar a otro, entonces ese es un movimiento internacional de factor. Hay una serie de medidas también, ya se los había comentado a ustedes, les había comentado anteriormente que muchos países no permiten, ¿verdad? Mucho digamos, esa invasión, por decirlo así, entre comillas, de fuerza de trabajo externa porque llegan con mucho capacitación, llegan personas capaces de desplazar la mano de obra nacional y muchos países no lo permiten. Pero algunos países lo permiten. Hay países que necesitan la mano de obra y más bien buscan mano de obra fuera de sus países para poder llevar esa mano de obra a su economía y desarrollar su economía. Por lo tanto, incluso les dan entradas, claro que es temporal, les dan visa de trabajo, por ejemplo, para que vayan a trabajar a sus países. Hay países que la población va envejeciéndose mucho, bastante. Por ejemplo, uno de los países que está en proceso de envejecimiento es Rusia, Francia también. Estos países buscan cómo la migración capacitada, la migración que lleva técnicamente capacitada, entren a sus países sin ningún problema porque su población pues va en envejecimiento. Eso hablándolo de lo que se considera como factor la migración, pues entonces los préstamos y endeudamientos internacionales también son movilidad internacional de factores desde el punto de vista de dineros líquidos, ¿verdad? Para préstamos, estamos claros. Entonces los países prestan, los préstamos internacionales de alguna manera forman parte de ese movimiento internacional de factor porque es dinero
dinero líquido que va a entrar a la economía nacional de X o Y país, ya sea este país en vía de desarrollo, ya sea un país que no tiene esa capacidad de desarrollo, pero puede endeudarse, ¿verdad? Puede endeudarse para poder mover la economía, para poder desarrollarse. Si no, no se va a poder desarrollar. Entonces, dependiendo de las capacidades que tenga ese país de sus activos, ¿verdad? Capacidades, refiero a sus capacidades de cómo puede pagar esa deuda, cómo puede pagar ese préstamo, entonces los países se endeudan. ¿Estamos claros? Entonces, ya les he dicho, hace ratito comencé explicando lo que es el movimiento, los movimientos internacionales de factores. Creo que ustedes ya tienen una diapositiva ahí que les mandé y un video, ¿verdad? Que les mandé, y eso se entiende como movimiento internacional de factores en base a lo que los países necesitan. Pues los países necesitan producir, hay, digamos, la migración de trabajo, ¿verdad? La transferencia de capital, que es en los mismos préstamos internacionales a los que me estoy refiriendo. Tenemos lo que son las empresas multinacionales. Dije hace un momentito de que las empresas que son productivas nacionalmente a nivel interno de cada país, esas empresas que no se han deslocalizado, esas empresas siguen siendo nacionales. No se pueden considerar empresas nacionales. Por lo tanto, siguen teniendo esa definición de empresa nacional. También se puede considerar como movilidad internacional de trabajo que aquellos países que tienen capacidades de transferir, digamos, conocimiento, no necesariamente enviar a una persona, sino que transferir planes o de desarrollo cultural y conocimiento para los países para que vayan mejorando su institucionalidad, su infraestructura, etc. Entonces, los trabajadores, ¿verdad? Decía, pueden ser los préstamos, al hablar de los movimientos internacionales de capital, hablamos de transacciones financieras, ¿verdad? Eso es lo que estaba explicando hace un momentito. Cuando hablamos de los endeudamientos, de los préstamos, ¿verdad? Hablamos de transacciones o transferencias financieras internacionales, pues. No a nivel local, sino que a nivel internacional. Por ejemplo, un banco de Estados Unidos, supongamos, presta a una empresa nicaragüense, mexicana, costarricense. Entonces, los residentes de México, Costa Rica, pueden comprar títulos de Estados Unidos, ¿verdad? Y así pueden ir transfiriéndose las deudas, pues. Si hay dos países, en este caso el país A y el país B, entonces los países están, ¿verdad? Están directamente relacionados o están dentro de un proceso de consumo. Se produce, digamos, un consumo interno. Entonces, cuando un país hace un préstamo a nivel de las agencias internacionales, a las agencias financieras internacionales, en este caso los organismos financieros internacionales son los que prestan a los países, ¿verdad? Los países, lo que se llama la fuente de financiamiento, es para los países a través de un organismo. Las fuentes de financiamiento para una empresa es a través de un banco en Estados Unidos a una determinada empresa, a una empresa determinada en un país que reside, qué sé yo, puede ser una empresa distribuidora, compradora, exportadora, etcétera.
cualquier tipo de empresa que sea, pero esta empresa tiene una relación financiera con las entidades financieras de Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo. En este caso nosotros, pues aquí en América con Estados Unidos, porque ahí residen las mayores empresas financieras de que tenemos relación, pues. Entonces, la inversión extranjera directa y las empresas multinacionales, esto también se consideran como flujos internacionales de capital, en lo que la empresa de un país crea una filial en otro país. Entonces, eso se llama flujo internacional de capital convertido en una inversión, ¿verdad?, extranjera directa mediante una empresa multinacional. Eso se entiende así. Entonces, no se entiende solamente una transferencia de recursos, sino también un control, ¿verdad? Las empresas multinacionales básicamente son transmisoras, son un vehículo para préstamos, por decirlo así, y endeudamiento internacional. La inversión extranjera en un país directa es formar organizaciones multinacionales para un control de sus actividades económicas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque debe de haber digamos, un control de lo que ellos invierten en los países, pues. Entonces, los bienes que se producen en un país, en un país o en varios países, están en dependencia de esos factores internacionales, esos movimientos internacionales de capital, esos movimientos internacionales de factores. Tengan en cuenta que cuando hablamos de movimientos internacionales de factores nos estamos refiriendo a esos factores que intervienen en un proceso productivo. Estos factores son los que le dan ventaja comparativa a los países para que estos países puedan puedan tener una relación económica internacional o un comercio, hablándolo más claramente en términos comerciales, un comercio internacional que se basa en esa ventaja comparativa entre dos países. Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso, porque si hay dos conceptos muy parecidos, lo que es la ventaja comparativa y lo que es la ventaja competitiva. Entonces, los países que tienen ventaja comparativa son los que pueden comercializar. Las empresas que tienen ventaja competitiva son las que pueden tener una relación de comercio con otros países, con otras empresas en el extranjero. Entonces, ¿qué es lo que diferencia una ventaja competitiva de una ventaja comparativa? Lo que diferencia es que en la ventaja competitiva interviene un agente económico que se llama empresa, y en la ventaja comparativa interviene un sujeto de carácter internacional que se llama Estado. Indistintamente participen agentes económicos privados o públicos en esa ventaja comparativa, pero siempre el concepto se refiere a que Estado A tiene ventaja comparativa con respecto a una productividad, a una producción de zapato, de qué sé yo, de algún producto ahí, con respecto a un país B que tiene ventaja comparativa con respecto a otro producto. Entonces, esa es la diferencia que podemos marcar en esos dos términos económicamente muy importantes. Entonces, y todo, ya lo dije, antes que entraran ustedes, lo dije que los movimientos de capital a los países en vía de desarrollo siempre es en función de que estos países crezcan, ¿verdad? Crezcan en las inversiones, crezcan en la producción, den un valor agregado a la economía nacional, y la renta nacional debe de crecer en función de las utilidades que ellos establecen, pues. Entonces, esto es muy interesante tenerlo en cuenta, pues, porque
Si no hay rentabilidad, pues estamos ahí fregados, pues. Entonces, no sé si tienen alguna preguntita, muchachas. Recuerden que también decía que los movimientos migratorios son factores de capital, pues. Son importantes. Se pueden conocer como movimientos internacionales de factores o como movimientos internacionales de factores productivos, porque de hecho los factores son los que producen, ¿verdad? Son los que buscan cómo, son los que hacen referencia a todo a todo el flujo que va de un lugar a otro, pues, flujos de capital, flujos de migración de trabajo. Los factores internacionales de capital, de factores, pues, constituyen básicamente una integración económica, ayudan, proveen, ¿verdad? Una integración económica en las regiones. ¿Estamos claros? No podemos hacer mucha diferencia en lo que son los movimientos internacionales de factores como lo que se conoce como los movimientos de bienes y capital, ¿verdad? O los movimientos de bienes y servicios, ¿verdad? Son similares los movimientos. Económicamente hablando existe esa similitud, pues. Sobre todo en el comercio y fundamentalmente el movimiento de factores. Pero hay una sustancial diferencia en el aspecto político. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos de que tomemos a las personas como un factor de producción, como un movimiento internacional de factor, en el concepto de la migración. Entonces, la migración, las personas migran por muchas causas, incluyendo la política, ¿verdad? Entonces, el movimiento internacional de factor, sobre todo en el caso de las personas, tiende a ocasionar mayores dificultades políticas para un país, más que el comercio internacional, porque el comercio de bienes y servicios lo que hace es llevar riqueza, llevar consumo, producción, productos a un país. Y los movimientos de factores están sujetos a más restricciones que el comercio. Es decir, los movimientos de factores productivos están sujetos a restricciones más que el comercio. Imagínense, bastante irónica esta situación. Por ejemplo, yo ya les había hablado de eso, sobre la restricción a la mano de obra. Prácticamente esta restricción son universales, pues, porque hay países que no lo permiten, porque no creen conveniente de que entre mano de obra de otros países y ellos tienen mano de obra. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Entonces, mientras las trabas a los movimientos de capital, pues se han reducido. Se ha reducido bastante y el comercio de bienes y servicios, pues se considera una alternativa a la movilidad internacional de factores de producción. Por ejemplo, aquí hay unos 4 tics, ¿verdad? Muy importantes. Vamos a darle lectura aquí. Los movimientos internacionales de factores productivos constituyen una forma de integración económica internacional. Esto ya lo expliqué, ¿verdad? ¿Por qué constituye los movimientos internacionales de factores productivos una forma de integración económica internacional? Porque promueve, ¿verdad? Estimula a que los países se integren económicamente hablando,
Ya había explicado, no sé si a usted o a la clase de proceso de integración, que en América existen muchos modelos de integración. Está recientemente, pues, aparece, no tan reciente, pero ya tiene rato, los BRICS. Aparece la Alianza del Pacífico, que fue creada por Colombia, México, Chile y Perú, creo, si no me equivoco, que son 4 países que la crearon. Y estos países son fuertemente ricos en recursos, capital y todo. Entonces, teóricamente el comercio internacional de bienes y en consecuencia el intercambio indirecto de factores productivos conduciría a la total igualación de precios de los factores de producción entre países. Sin embargo, resulta evidente que en la realidad los precios de los factores productivos no se igualan entre países. Eso es cierto. Hay diferencias, hay mucha diferencia entre los precios de los factores productivos entre los países. Si un territorio registra una mala situación económica como consecuencia de algún tipo de perturbación económica y otras zonas de la Unión Monetaria atraviesan una mejor situación económica, la respuesta lógica es tratar de mejorar las condiciones de vida y trabajo en aquellas zonas más prósperas. Entonces, esto se da en el marco de una integración económica. Aquellos países, por ejemplo, que tienen integración económica, los modelos, independientemente de este sea político o económico, los países se apoyan técnica y económicamente, ¿verdad? Para poder desarrollar la economía de los países. ¿Alguna pregunta, muchacha? Esta cosa aquí decía, aquí está. Esta es la diapositiva que les mandé. Ves, aquí en esta diapositiva que yo les mandé aparece lo que son los factores, o más bien los movimientos de factores influyen en la migración del trabajo, la transferencia de capital mediante préstamos internacionales, ¿verdad? Y los vínculos internacionales que se establecen a través de las empresas multinacionales. Yo ya esto lo expliqué al principio, de que las empresas multinacionales son aquellas empresas que se deslocalizan y crean filiales a nivel mundial. Esas son las empresas multinacionales, ¿verdad? Ellas no pueden desarrollarse, sobre todo en aquellos países donde no existe, donde el monopolio es ilegal, entonces ellas no pueden expandirse, solo les permiten crear una empresa, pero que van a tener filiales en cualquier ciudad de Estados Unidos, no es permitido. Hay algunas excepciones, claro, pero no es así, ¿verdad? No es así. Entonces, ellas lo que hacen, se deslocalizan y trasladan todos sus factores productivos hacia donde se van a establecer en cualquier país extranjero donde se vayan a establecer ellas. Entonces, eso es lo que se considera como empresas multinacionales. Y hay países pues que más bien las necesitan, pues necesitan esa instalación de esa empresa en su territorio porque ellos, a los países les favorece, ¿verdad? Les favorece el aspecto de la, de la relación que hay entre ellos, pues, ¿verdad? Más que todo una relación económica que se da entre los dos países, pues, entre un país y otro, entre un país y otro país. Bueno, yo creo que aquí esta sesión era bastante pequeña, ¿verdad? Solo eran 3 puntitos. Creo que está más que claro cuáles son aquellos factores que intervienen dentro de esa internacionalización. Acuérdense que la internacionalización del trabajo tiene su origen desde la descolonización de América.
Con ello, el avance de la revolución industrial a partir de Inglaterra es que comienza el factor de la movilidad internacional del trabajo y la internacionalización del trabajo, que es lo mismo, ¿verdad? Lo único que esto es bastante histórico, pero tiene que ver con la economía, la historia económica de los países. Lo único que muchos países en América Latina se encontraron en graves problemas sociopolíticos en la época que estaba de bonanza la industrialización en el mundo. Y estos países que estaban en grandes pleitos después de la colonización no pudieron asimilar el proceso de esa internacionalización y se quedaron estancados en graves problemas de pobreza, como nosotros. Pues nosotros después de la colonia se vieron casi 45, 50 años de guerras civiles. Se conoce como el periodo de la anarquía, ese problema que hubo después de la colonia, casi 40 años de guerra, ¿verdad? Y ya en la primera mitad del siglo XIX, ya muchos países habían asimilado este proceso de la internacionalización del trabajo. En el caso de América Latina, creo que Argentina, México y Brasil. Y ahí podemos ver evidentemente que son los países mucho más desarrollados pues en América, porque ellos no tuvieron, como decimos en el buen nicaragüense, pereza de asimilar el proceso, pues, y cayeron y agarraron el proceso en sí. Y allí pues está el gran asunto. Sin embargo, muchos países nos quedamos hasta ya más tarde y a paso de tortuga, como decía mi abuelo, pues muchos países fueron agarrando poquito a poco de lo que fue la internacionalización del trabajo, llevado por la revolución industrial, pues, y llegó muy poco, muy a paso lento, pues llegó. Todavía nos encontramos un serio estancamiento tecnológico, cultural en estos países, pues, y ahí se ve el atraso. Perdón. Bueno, muchachas, si no tienen alguna preguntita, pues nos vemos en la próxima sesión de la próxima semana, ¿les parece? Pasen buen día.